Hola Alex, ¿cómo estás? Muchas Hola, gracias. hola Victoria, gracias a ti, un gusto estar aquí otra vez. Gracias Alex por hacer esta entrevista, por proponérmela, primero de todo. Y ya sabes que estos días están siendo un poco caóticos para mí. Entonces, ¿qué te parece hablar de ese tema? Sí, de la vida que es como yo lo veo, no sé si en España hay este tipo de gente en las calles que traen dos, tres pelotas, cuatro Mm, pelotas y luego inclusive están con el juego de las pelotas y están recibiendo dinero o están volteando con alguien y estar así, o sea, la vida creo que nos avienta múltiples cosas, ¿no? Y, y creo que hemos platicado que sí, definitivamente a veces hay etapas difíciles. Yo quiero ser muy, muy cuidadoso con la gente que ahorita está sufriendo. Alguien que me diga es que yo ahorita estoy padeciendo enfermedad crónica o degenerativa, o tengo muchos problemas de dinero, o tengo dinero y tengo salud, pero tengo problemas emocionales, que era otro caso que platicábamos, que sí, sí, claro, que eso también puede ser. Entonces, no les quiero decir que es fácil su sufrimiento. Lo que le quiero decir es que la vida así es y muchos a veces así estamos y tal vez mucha gente piensa que estamos muy, muy bien y eso hablamos también fuera de grabación, que a veces la gente se hace una idea de uno y mm, no sabe lo que hay detrás. Y, y así es la vida, es un reto diario, ¿no? Entonces, en mi caso, te platicaba que yo ya tiene unos años que he adoptado una filosofía que hoy es mi día. Hoy es el día que me voy a ocupar, hoy es el día que me voy a preocupar de este día, de mis obligaciones de este día, y no significa que no planee a futuro o que no intente mejorar mi situación. Siempre hay que estar intentando salir de los problemas, pero no puedo preocuparme de algo de la próxima semana o del próximo mes, del próximo año, de 10 años, que sería abrumante, ¿no? Y sí siento que un poquito una sugerencia que podemos hacer, un poquito un comentario que podemos hacer para quien se sienta abrumado, es que tal vez empiece a ver sus problemas uno a uno, les empiece a dar la justa dimensión, porque hay unos problemas que maximizamos, que exageramos, que sí son un detalle, pero los ponemos de este tamaño y son tal vez de este tamaño. Sí siento también a veces que hay problemas que son totalmente ficticios, que realmente los hacemos en nuestra cabeza, que no son problemas una vez que lo entendemos. Y sí tal vez decir, bueno, me voy a ocupar de lo próximo y realmente lo que viene después, pues vendrá después, porque la vida puede cambiar en cualquier momento. Y mm. no necesariamente hablo de ganarse en la lotería, ¿no? Alguien va a decir, no, puedes cambiar de trabajo, te puede llegar una oferta. Si tienes un canal de YouTube, hay muchos canales que de la nada se hacen virales. ¿Cuántos creadores de contenido no han platicado su historia? Que el canal estaba ahí medianito y se va a unos números muy grandes y tú y yo sabemos que con números muy grandes, pues el canal ya puede ofrecer económicamente una situación y puede inclusive ser tu trabajo. Entonces no sabemos, no sabemos, pero pues yo creo que la vida así pudiéramos decir, he escuchado tantas cosas y he tenido algunos invitados que concuerdo de cierta manera, que sí, esta es una como especie de realidad diseñada para este tipo de situaciones, para que la mayoría estemos apretados, para que la mayoría estemos siempre intentando resolver estos problemas con sufrimiento, o sea, como que va de la mano, va el sufrimiento ahí metido. Y yo siento que nuestro poder de reacción, que es nuestro, porque se nos olvida que nosotros tenemos el total 100% control de cómo reaccionamos a la vida. Hay gente que un problema no es un problema por su reacción. Y hay otra gente que un problema que es mínimo es exagerado por su reacción. Entonces, ese es algo nuestro adentro de nosotros, cómo reaccionamos a lo que la vida nos avienta. Ahí hay un dicho, me imagino España también, que si la vida te da limones, da limonada, ¿no? O sea, ¿qué quiere Mm. decir? Que si la vida te presenta una cierta situación, bueno, por ahí, y si la vida te presenta otros retos, tal vez te está diciendo que no es porque hay mucha gente que se obsesiona con ciertas situaciones y no es, y no es, y no es, y tal vez es momento de hacer un paro y decir, es que tal vez no es por ahí, es por acá. Sí. Esa es tu reacción, ¿no? Eh, entonces, bueno, se me hace un tema muy interesante que le podemos dar un tinte positivo y también un poquito a la gente que está experimentando detalles y todo, que ahorita, por ejemplo, tengo un problema médico, un problema financiero o un problema emocional, pues decirle que estamos con ellos, que todos tenemos problemas, ¿no? Pero que muchas Mm. veces es intentar ponerle buena cara a la vida y a los problemas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo conté en el canal porque yo pienso que lo que tú dices, todos tenemos problemas. Hay cosas externas que siempre van a pasar.
Aunque tú te lo tomes de una forma, hagas tu crecimiento personal, hagas tu evolución, siempre va a haber algo externo que sea como, uy, un problema, una circunstancia, un reto, como lo quieras llamar. Y en esa me he visto en estos días, en tenerlo todo asegurado, pensar que ya iba a estar tranquila, que iba a estar contenta y todo para mi cumpleaños, y de golpe el gobierno decide quitar horas de la empresa donde estoy. ¿Qué pasó? ¿Ahora qué hago? Me pegué mis lloraditas, me pegué mis calenturas de cabeza y decidí abrir un canal nuevo de YouTube, decidí hacer varias cosas, aparte de pedir a la empresa más horas, a ver cómo lo podemos solucionar, a ver qué podemos hacer, ¿sabes? Y pienso que para mí lo más importante de estos días ha sido la coherencia, ser coherente y saber que tengo una red de apoyo. Coherencia a la hora de explicaros, de decir, bueno, pues estoy mal y lo admito, aunque yo ya piense que he hecho como mi camino más grande de sanación o haya hecho un cambio bastante grande, pienso que siempre nos pueden pasar cosas, te lo puedes tomar mejor, buscar soluciones y hacer y ver tu cambio, pero ser consciente de que te está pasando algo, de no hacer como no pasó nada, aquí estamos en el positivismo, que es otra corriente que también me gustaría hablar, Alex. Sí, estoy a favor de ser positivo, Victoria, No, quiero decir el falso pero el positivismo falso, de, sí, 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 sí. perdón. No, no, claro, te entiendo. Es que es algo que, o sea, el ser positivo por ser positivo y tal vez vivir engañado, o sea, un falso positivismo sería decir, es que el universo me va a dar, o inclusive un tema de fe, es que yo le rezo a tal y tal, no quiero decir nombres, pero ya sabes quiénes, a las Mm, figuras muy conocidas, y me va a dar, ¿no? Y luego cuando no llega, bueno, es que así me tocaba, etcétera. Creo que en esta vida hay algo, una bien importante, Victoria, bien importante. La vida no nos debe nada, ¿eh? O sea, y por eso mismo siento que esa esperanza que tienen que caer del cielo, pues yo sugeriría a todos que no la quitemos, porque la vida, digamos que no, quitarnos esa etiqueta tal vez de víctimas, y yo creo que todos pasamos por eso, y al final lo que hagamos, eso va a ser, ¿no? Pero sí ujú, dentro de ese día, pues te digo, separar la vida por días. A mí me ha funcionado. Intentar estar lo más positivos posible, ¿no? Ahora, yo te platicaba el accidente que tuve hace un mes. Pues es complicado, ¿no? Estás prácticamente un accidente que casi, la verdad estuvo muy fuerte. El coche fue pérdida total, bolsas de aire ya se activaron y demás. Entonces, ante esa situación, pues es muy difícil estar sonriendo y todo positivo, ¿no? O sea, cuando hay shocks de ese estilo, por ejemplo, perder tu trabajo, por ejemplo, cuando te informan de un problema médico de tuyo o de un ser querido, es complicado. O sea, no quiero, y ahí es donde estoy totalmente de acuerdo, que eso ya sería falso positivismo. Ah, estoy perfectamente. No, estás poniendo una máscara y hay que procesar ese trauma, ¿no? Que a veces la vida nos da, pero es bien importante lo más pronto posible dejarlo atrás. mm, Bien importante, porque si no se vuelve, es como si tuviéramos una mochila y es como una piedra ahí que le pusiste a la mochila y la estás llevando a todos lados por tu vida, ese nuevo. Y es cuando a veces, cuando está tan pesada la mochila, que sí es natural y humano decir, pues es que estoy muy mal, es que no es justo, y empezamos con la justicia, ¿no? Y es donde, por eso les digo, la vida no nos debe nada, la verdad. Eh, Estamos aquí, ese es tema de otro episodio, pero ¿qué es esta realidad? Yo estoy convencido que todos llegamos aquí por nuestra propia decisión. Y sí pienso, ya te lo he dicho, que yo desde chico sentía que esta realidad no es, o sea, no, este tipo de sufrimientos y pesares no van con lo que en otras realidades existen, que ahorita se le ha llamado la quinta D, o ujú. etcétera, o dimensiones más ascendidas o frecuencias más altas, que no es que todos andemos en un Ferrari, tengamos un Rolex en el pulso y tengamos cuentas de banco. No van a existir Ferraris, no van a existir Rolex y no van a existir cuentas de banco. Y todo va a ser como el aire. Y tal vez no vamos a comer, como hay gente que ahorita se dice que ya no come en esta realidad. Y todo va a funcionar y nos vamos a olvidar de temas como si el trabajo va a ser otra cosa, va a ser nuestra expresión de nosotros mismos. Así. Pero bueno, nomás quise mencionar eso, porque en esta realidad que está así, digo, eso es el sueño, ¿verdad? Eso es lo que viene. Pero bueno, en la realidad actual, al día de hoy,
hay que intentar por medio de la reacción cómo procesamos los problemas, ¿no? Y Ujú, cómo el día a día, situaciones económicas, es que no tengo. Yo hace poco alguien se acercó conmigo y me explicaba su situación y sin dar detalles, pues esta persona está en una situación que no cubre sus necesidades. Bueno, entonces día a día hay que tomar decisiones, ¿no? O sea, hoy puedo pagar un servicio, mañana puedo comer o comprar comida. No es positivo estar así y por eso le decía, hay que buscar una solución. Necesitas más ingresos, sí o sí, sí o sí. No, de lo que estás haciendo no sale. O sea, entonces enfrentar esas situaciones difíciles, Victoria, y lo platicábamos tú y yo, de tomar decisiones como decir, bueno, me busco dos trabajos o intento ujú. desarrollar un emprendimiento, o, pero no con ese falso positivismo que tú lo dices, que es soñar, ¿no? Decir, es que voy a poner un canal de YouTube y me voy a hacer millonario. Créanmelo, tú y yo somos creadores ya de rato y para mí es un hobby, o sea, yo no estoy esperando pronto dinero aquí de YouTube. Entonces, eso sería una situación que un poquito sí veo con algunos creadores de contenido, que cuando tienen algún video de 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 vistas, es que ya me fui. No, 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 o sea, es muy difícil que obtengas dinero como creador de contenido, ¿no? Entonces, pues en esencia, volvemos, siento que es como la reacción ante la vida, Sí, es la Victoria. reacción. Mantenerte fuerte, no dejar que la vida te derrote. No dejar que la vida te... O sea, ¿y qué quiero decir con la vida? Los problemas de la vida. No dejar que te derrote, no dejar. Sé que a veces el saco se vuelve tan pesado, la mochila se vuelve tan pesada, pero hay que amanecer cada día, ¿no? Porque también voy a meter otro tema muy importante, muy importante. Ha habido gente que me dice, ya no puedo más. No quiero decir la palabra, pero yo creo que me estás entendiendo qué Sí, quiero sí, decir. sí. Ya no puedo vivir más, ya no aguanto. Y le digo, no es opción. No es opción eso que estás pensando. Sí, sé que es muy pesado, sé que ahorita emocionalmente estás abajo, sé que estás deprimido, triste, pero eso que estás pensando, no, y no quiero decir la palabra porque YouTube la toma en cuenta y todo, pero empieza con ese, va. Esa palabra no es opción, o sea, aquí estamos y tenemos que un poquito, la película es completa, hay que jugar esta película completa y yo les invito a, en vez de pensar al final de la película, en 1 hora, en 30 minutos, enfóquense a este momento, a este día e intentar amanecer. No importa los detalles que tenga tu vida, no importa si no tienes trabajo, no importa. Intentar amanecer con una sonrisa. Porque ya empezaste bien. Mm, Y luego ya ahí la vida, el día a día, entiendo que te va a llevar a dos, tres detalles, pero ¿por qué no amanecer con una sonrisa? Si no ha sucedido nada todavía en el día, apenas estás despertando. Entonces, intentar despertar, ahí sí, por eso te digo que favorezco el positivismo, porque ¿por qué no pensar que hoy me vaya bien? Puede. sí. Entonces, ya luego en el día, pues ya irás tomando tus decisiones. Bueno, yo sí te soy sincera, nunca he pensado en ese tema del que estamos hablando. Sin embargo, sí que he notado el cambio en mí de que yo antes me podía hacer una bola en la cama, estar súper triste, pero decirte, bueno, y no te preocupes, yo saldré, no te preocupes, yo puedo sola, ¿sabes? Y ahora es el cambio de perspectiva, por eso digo de que ahora me siento más coherente con este camino espiritual o como lo quieras llamar, de que ahora es como, vale, soy consciente de mi situación, ¿qué hago? Hay que ponerse las pilas. Pregunto a mis amigos, cuento, pero porque yo ya siento que tengo una red de apoyo donde os puedo contar las cosas y no vais al chisme, no vais, ¿sabes? Es un apoyo real. Y no hay nada más importante para mí en este momento que esa red de apoyo. Es decir, me está pasando esto, vale, pues ¿qué hacemos? ¿Cómo te sientes? ¿Sabes? Esas cosas y decir, bueno, pues a mí también me pasó. ¿Y qué hacemos al respecto? Para mí ha sido fundamental estos días, tanto la red de apoyo como el cambio de perspectiva. Y como te digo, me he tirado mis lloraditas, pero luego he empezado a sembrar cosas y a pedir más horas, a ver qué hago, a ver con la universidad si puedo obtener una beca y buscar otro trabajo y seguir, 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 pero contando la verdad, contando de estoy mal, sí, estoy mal, no lo voy a negar. Vivo el día a día, estoy bien porque estoy viva y estoy sana, pero
yo valoro esta situación porque si me hubieran dado todas las horas que me tenían que dar, las que tenía el año pasado, no hubiera pensado en todo lo que te estoy diciendo, no hubiera visto la red de apoyo, no hubiera visto mi coherencia, no hubiera visto el cambio en mí, ¿sabes? ¿Que es difícil la situación? Sí, no es fácil. A nadie le puedes decir que es fácil que te quiten horas y no saber cómo vas a llegar a final de mes y qué hacer, pero valorar lo que tienes. Yo creo que ese es el cambio fundamental de la vida, valorar lo que tienes. Sí, sí, y llorar es positivo, Victoria, yo sí lo veo, bueno, ese es mi sentir, pero yo creo que llorar emocionalmente es un desfogue que viene después del llanto, y Mm, tú misma lo has dicho, ¿no? O sea, si lloramos y eso nos tumba emocionalmente aún más, bueno, pues tal vez no fue tan positivo, ¿no? Ahora, muchas veces tenemos una cabecita que es nuestro ego, o sea, la mente, ahí vive el ego, es su casa, ¿no? Y el ego en ocasiones no siempre quiere nuestro bien, o sea, he cambiado mucho mi idea del ego porque era yo muy duro con el ego y hace unos años yo practicaba la supresión de mis pensamientos, ¿no? Ahorita me intento entender, pero sí la aclaro que no me domina, o sea, porque en situaciones cuando estamos frágiles emocionalmente, el ego tiende a magnificar y sí. tiende a exagerar. Mm, Y inclusive puede llevar a lo que veníamos platicando hace unos minutos, ¿no? Por decir, es que ya no hay nada más, ya mejor para, ¿no? Porque ya esto está muy mal. Y no, no está tan mal, no está tan mal tal vez, pero el ego es muy exagerado en sus situaciones. Hay quien dice que eso es un diseño, y bueno, es tema de otro episodio, ¿no? Que es el ego y que sí es nada más dejarlo que no necesariamente quiere nuestro bien, tiene una agenda personal, ¿verdad? Y muchas veces esa agenda va de la mano. Es un dramaturgo, el ego. O sea, es un Shakespeare para inventar historias, ¿eh? Es increíble cómo crea cosas que no existen. mm, Entonces, hay veces pierdes tu trabajo, o si, digo un ejemplo, o en tu caso te dieron menos horas, pues una respuesta tal vez del ego sería, es que esto ya está muy mal, es que tal vez vas a perder estas horas y te vas a quedar sin trabajo y luego vamos a terminar en la calle y luego cómo vamos a comer y ya ves, esa es la historia, la historia, la historia, que si la dejas, te puede llevar a veces a una depresión. Yo quiero ser muy respetuoso. Tuve hace poco un episodio de la depresión, pero en mi sentir es que la depresión es el sobrepensamiento de los eventos pasados, de lo que te ha pasado en tu vida hasta ahorita, y la ansiedad es el sobrepensamiento de eventos futuros que ni siquiera han sucedido. Entonces estás ansioso, preocupado, etcétera, estresado, es porque estás sobrepensando sobre el futuro. Y estás deprimido, triste, etcétera, estás sobrepensando sobre eventos pasados. Y un ejemplo es, tú ahorita mencionaste la red de apoyo. Hay gente mm, que no tiene amigos, Victoria, o sea, que sus circunstancias, su personalidad, simplemente no han. Las amistades son como una planta, se tienen que procurar, si no se mueren. O sea, si esperas amistades unilaterales, o sea, que todo sea para ti y tú no des nada, pues te deseo suerte, pero yo no he conocido una de esas, nadie aguanta, hay límites, ¿no? Pero hay gente que aguanta, aguanta, aguanta y lo dice ya, ¿no? O sea, porque esto no es una amistad, esto realmente yo te estoy sirviendo y me estás utilizando, que se da es muy común. Entonces hay gente que no tiene amigos, no tiene la red de apoyo, también han roto con su familia, algunas veces situaciones, es que mis padres me trataban muy mal y todo, ok, se entiende, pero luego ni siquiera con sus hermanos, ni con sus primos, ni con sus tíos, ni con nadie, ¿no? Es que muchos que se han vuelto investigadores, la mente otra vez, se sienten que saben tanto, se sienten que han investigado tanto, se sienten que ya saben qué es esta realidad y eso lo usan. A mí gente me ha dicho, ¿hablas con tu familia? Yo no hablo con mi familia porque no entienden qué es, porque el otro, y que el sistema. Y yo hablo de otras cosas. O sea, no me interesa y a veces cuando hablan de política yo me quedo callado. ¿Qué opinas? Nada. No tengo opinión, no veo tele, no veo noticias, no estoy ni informado. Les digo. ¿Por qué? Porque si dejamos que el ego sea de que pues yo tengo que tener la razón, yo tengo que ser el que sabe más, yo tengo que ser, pues, vas a ser tierra quemada con amigos y familia, ¿no? mm, Y yo la verdad invito al opuesto. Busquen puentes, busquen comunicación. Si se pelearon con algún familiar, se pelearon con un amigo, ustedes hagan el esfuerzo. Oye, ¿cómo ves? Le seguimos. Discúlpame, me equivoqué. No, no, que no tengo interés. Bueno, ya, ya lo sanaste, ¿eh? Al hacer eso ya lo sanaste porque ya es decisión de la otra persona y eso no podemos cambiar a nadie más que a nosotros mismos. Y esa es otra cosa del ego, de que tenemos dominio sobre. No,
No hay dominio sobre nada más que sobre ti mismo, pero es bien importante esa parte, porque a veces nos olvida que tenemos dominio sobre nosotros mismos, pero estamos tan interesados en controlar con el conocimiento, con la información, es que sé esto, sé lo otro, y gracias, ya me lo dijiste, ya gracias, no te hace especial, no te hace nada, y no te enojes si no me cambias, ¿no? Porque se han acercado gente del canal, más que todo desde que tengo los canales. Inclusive te decía que un comentario hace un par de días. Gente que me ha dicho, estás totalmente errado, esto está mal. Bueno, no lo veas, pues. Bueno, considéralo ciencia ficción, ríete, y si no te da risa, desuscríbete, porque créeme que lo que yo hago nunca intento dar la idea que sé siquiera con seguridad. No sabemos nada, la verdad. Entonces, no controlamos nada de allá afuera. Pero eso a mucha gente le da ansiedad, Victoria. Eso a mucha gente le da ansiedad. Entonces, ¿qué va a suceder? Déjalo que suceda. Hay un dicho que dice, 9 de 10 cosas que te dan miedo nunca van a suceder. Te Sí, subes a un avión y se va a caer y ahí tal vez tenga una bomba. No, llegas a tu destino sin problemas. No sucedió. No, es que te preocupaste. Y hace poco, de hecho, ya sabes, te platiqué que salí con mi esposa de viaje, tomamos un avión y venía una persona bien nerviosa y estuve a punto de decirle, tranquilo, es más seguro que andar en coche, sí, pero igual en coche te sientes más en dominio y entonces no te da tanta ansiedad. Y venía la persona sufriendo, Víctor, sudando, sufriendo, y era un vuelo de 1 hora nada más. No quiero pensar en un vuelo a España, una cosa así, esa persona, qué feo estar así 10 horas, ¿no? Pero yo siento que, como bien dices tú, la vida es las reacciones y la red de apoyo muy importante. Y la red de apoyo es un poquito, se regresa a lo que tú das, pero no en boomerang, no en iguales. Uno hay que dar. Y si se te regresa algo de alguna manera, qué bonito. Pero lo importante es dar, dar. Cuando alguien te necesita y te busca, uno estar fuerte para responder ese llamado. Oye, tengo un problema, te escucho y dar tus consejos o tus comentarios y ser honesto. Porque hay veces que también la gente quiere escuchar algo, ¿no? Pero es una falacia, es una, como dices tú, es falso positivismo, no, es que el universo te va a dar eso y mil más. Y si no, o sea, no pasa nada porque el universo no está para dar, nosotros estamos para dar. Por eso hay que ser fuertes nosotros mismos para poder aportar. Imagínate, si todo el mundo hiciéramos eso, no habría problemas en el mundo. Si estuviéramos más enfocados en dar que en recibir. Entonces, yo la verdad siento, y te lo he dicho privadamente, que estos detalles vas a ver que algo va a suceder, no te puedo decir qué, pero llevándolo día a día, teniendo paciencia de alguna manera, creo que es mucho más llevadero estarnos preocupando hoy esta situación y todo. Y por eso te digo, creo que lo estás manejando muy bien. Y sí, hay algo bien importante. Abriste un canal de meditación. La meditación es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque calma el ego. Inclusive los budistas lo dicen. Bueno, los budistas llegan a un punto, a mi punto de vista, exagerado. Que inclusive se dice que el estado zen, así literal, si ves al Buda, mátalo, es una metáfora. El Buda es lo más alto en el budismo. Y si el Buda llega a tu mente, bórralo de tu mente. Entonces, ¿qué significa? Todos los pensamientos, bórralos de tu mente. Es una filosofía, es válida, da mucha tranquilidad. Es la que yo tomaba, de que todo pensamiento lo bloqueaba, lo minimizaba. Hay otra también que dice, todo pensamiento que llega a tu mente, déjalo pasar como un pájaro, ¿no? Es un poquito menos agresiva esa idea, ¿no? Y entonces es cuando realmente empiezas a tener unas meditaciones muy profundas que te llevan a conectar con el sentir y no con el pensar. Yo la verdad es que hay gente que me dice, es que tú estás incentivando que ya no leamos, que ya no investiguemos. No, no, estoy incentivando que sientan, que no todo es el pensamiento, que no todo, es que el universo es mental, estoy totalmente de acuerdo. El universo es sentir, el universo es sí. sentimiento, el universo es amor, es paz. Eso no existe en la mente. Mm, La mente es racional, la mente es análisis, la mente insisto, y cuando hay sobreaceleramiento, es como un coche, ¿verdad? Que tiene su medidor ahí del motor, del tacómetro, de las revoluciones del motor. Cuando la mente llega al estado como se ve en el coche rojo, es la depresión y la ansiedad. Estás sobrepensando, estás pensando todo el tiempo. Pues claro que llega un punto en que tus propios pensamientos te están deprimiendo y causando ansiedad. Tus propios pensamientos.
Y ahí es donde ese viejo dicho de eres tu peor enemigo, ahí aplica al Sí, 100%. sí, sí. Has dicho un montón de cosas, me he apuntado algunas, no sé si me has visto Ok. apuntando. La verdad, perdóname, cuando hablo como que a veces me voy un poco, ¿no? Bueno, está Entonces, bien. no, sí. De lo que decías de las emociones, para mí, hace como un par de años aprendí que la emoción siempre supera la razón. Y a una emoción negativa le tienes que poner una emoción positiva. Entonces, yo, cuando me pasó el tema del riñón, yo salí del hospital y yo me acuerdo que lo primero que hice fue ponerme una meditación. Una meditación que era de afirmaciones positivas de mujer valiosa, ¿sabes? Para intentar cambiar esas emociones negativas que tenía en ese momento por emociones más positivas. Porque estaba en un momento de caos, había perdido un bebé, mi vida estaba patas arriba, estaba en un momento de ansiedad muy fuerte. Entonces recurrí a afirmaciones, a meditación, a terapia, a todo lo que encontré para salir del hoyo. Porque yo sabía que estaba repitiendo patrones y quería salir de ahí. Pienso que muchas veces cuando nos pasan problemas económicos, el problema que sea, lo que la ola que nos viene primera es la de la vergüenza. Y nadie me va a querer. Teniendo un problema, ¿quién me va a querer? El problema que sea. Eso es lo primero que pensamos. Y pienso que muchas amistades son amistades con máscara, de ay, jiji, jaja, ¿cómo estás, tal Pascual? Pero realmente no se cuentan los problemas y solo es por fingir, ¿sabes? Luego están las amistades verdaderas, como lo que te he dicho, la red de apoyo que yo siento que tengo. Y también, gracias a Dios, tengo a mis padres, que ellos han sido mi principal red de apoyo en toda mi vida. Y pienso que de las amistades puedes romper, las amistades, cualquier tipo de relación, puedes volver a tener contacto con esas personas, pero siempre desde la sinceridad. Siempre desde el respeto, la sinceridad y el querer sanar. Y si esa persona hace como que nada pasó, si tuvieron un problema en el pasado o algo sucedió y esa persona hace como que nada pasó y todo está bien y no quiero hablar de eso porque eso no forma parte de mi vida ahora y tal, no es una persona con la que realmente tengas que tener una amistad, una relación, lo que sea. Porque pienso que todos tenemos que reconocer lo que hacemos y eso también nos ayuda a sanar. Aunque fuera hace 10 años, 15 años, ir para atrás y pensar, mira, yo hice esto, vale, pero era una persona totalmente diferente a la persona que soy hoy. Me perdono, pero sé que hice mal. Entonces, si esa persona llega a mí de alguna forma o yo quiero comunicarme con esa persona, hay que ser consciente y coherente. Y tú puedes sanar aunque esa persona no quiera saber del tema. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Si tú intentas hablar con alguien y esa persona no quiere saber de ese tema o no quiere tener contacto contigo o algo, bueno, ¿qué es lo que a mí me pasó en agosto? Yo en agosto tuve una purga con personas, con situaciones, con patrones y a mayor parte de las personas con las que yo hablé y no se solucionó la cosa fue por esto, porque hacemos como que nada pasó y empezamos de nuevo. Y eso no funciona conmigo, Alex. Esa en esa situación la deja atrás. Y respecto al canal, a la meditación y todo, yo siento que para mí lo fundamental es ayudar a las personas. Como Sí. a mí un día me ayudaron esas afirmaciones positivas o esas meditaciones o las experiencias que contamos cada uno en nuestro canal o de lo que hablas tú, que sacas fragmentos, luego comentas. Creo que eso pueden ayudar mucho a las personas porque así no se sienten solas, que para mí es lo fundamental, en no sentirnos solos. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que lo primero que me Ujú. viene así es cuando mencionas de las personas. Yo creo que a todos nos ha pasado que te acercas a alguien, no lo quiero decir así, pero como que te decepciona, puede ser. Sí, O sea, te decepciona su reacción, te decepciona ujú, su respuesta, etcétera. Y un poquito a mí me ha costado mucho, no quiero decirle comprenderlo, sino irme al sentir y entenderlo desde ese base del sentimiento.
que no hay que esperar nada cuando uno llega a pedir ayuda, ¿no? O sea, si se da esa situación que al final terminas y dices, bueno, venga, esto me sirvió o de perdido me desahogué, porque muchas veces solamente quieres ser escuchado. Y Sí, hay veces que eso la gente no lo comprende y llegas y empiezan las preguntas y las preguntas y las preguntas, lo hablamos fuera de cámara, que ya luego no entiendes, bueno, esto se trata de mí, se trata de ti. O sea, se trata que quieres tú una historia o algo, un drama, una situación así, o quieres realmente escuchar mis pesares, ¿no? La verdad es que yo no le puedo decir a nadie cómo vivir su vida ni cómo tratar a sus amigos y su familia, pero cuando alguien llega y se quiere saber, lo primero hay que escuchar. Hay que escuchar, hay que escuchar, hay que escuchar y casi casi si vas a tener una intervención que sea al final. Y a veces con el simple hecho de escuchar, con el simple hecho de escuchar hiciste un bien enorme, porque lo que sí. buscaba la persona es un desahogo y ni modo que hablemos al espejo, ¿no? O sea, sí, sí, de cierta manera también hay que desahogarse con uno mismo, pero hay veces que quieres simplemente ser escuchado. Otra situación que mencionaste que estoy totalmente de acuerdo contigo y me ha pasado en mi vida, porque yo te platicaba que pues he tenido altos y bajos como yo creo todo el mundo, ¿no? Ujú. Retos y demás. Es que sí, sí, pero se me hace que es un tema Virgo también, ¿eh? Que somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Entonces hay veces que eso yo también lo he ido suavizando. No tampoco que yo soy perfecto y que no cometo errores todos los días. De hecho, hace poco también hablaba con alguien y me lo mencionaba eso. Le dije, lo acepto, cometo errores, pero ¿sabes qué? Los voy a seguir cometiendo. Y eso no significa que no los quiera mejorar, sino significa reconocer mi estado imperfecto. El ser humano es un ser imperfecto por definición. Quien diga que es perfecto, yo lo respeto, no le creo. O sea, todos, pero quien diga, se me hace que eso viene un poquito más del ego, ¿no? El ego sí es perfecto, por cierto. El ego por eso te dice, Claro. yo tengo la solución a todo. Todo hace sentido, porque bueno, el ego trabaja mucho con el sentido. No escuches a Alex y Victoria, no, están bien locos ellos. Yo te voy a decir cómo son las cosas. Es el ego. Eh, entonces, sí intentar cambiar, el poder del cambio, lo que mencionábamos, el reconocer, de plano, si es una situación estás, particularmente en las relaciones interpersonales, o sea, si tú le estás fallando a gente, intenta cambiar. Pero Mm. si te va bien o mal económicamente, si perdiste tu trabajo, si tu emprendimiento no funcionó, hay muchas variables. No eras tú solo, hay muchas variables. Hay veces que uno pierde su trabajo y no tiene absolutamente nada que ver con uno. Entró un jefe nuevo, ya trae alguien pensado para el puesto. ¿Sabes qué, Alex? Tú vas de salida y entra mi muchacho. Sí. ¿Qué puedes hacer ante eso? ¿Qué puedes hacer ante eso? O sea, realmente. Entonces, ¿cuántas veces no nos cuestionamos el ego que empieza? Es que debí de haber hecho esto. Es que debí de haber buscado otro trabajo. Es que debí de haberle hecho, es que no sé si en España se dice igual, hacerle la barba, ¿no? Que es un poquito La pelota. adula, así es al jefe, ¿verdad? Para que me escogiera a mí. No sabes nada y son puras hipótesis, ¿no? Y realmente muchas erradas, ¿no? El ego le encanta hacer hipótesis y tiene forzosamente, por definición, que ser correctas y verdaderas. Las ideas que se dan en tu mente así son. Si te dices que debiste de haber hecho la pelota, ¿se dice? Sí. Ok. Es eso, es como adular o es Hacer la así. pelota es hacer así, ¿sabes? Hacer Ok. como lo que tú dices, adular. Sí, Eso aquí es se lo que se dice suele decir hacerle en la España. barba. No sé Sí. si sea un tema como adularlo, ¿no? Pero sí, sí, por ejemplo, haberle llevado un regalo, qué sé Sí. yo, saludarlo en la mañana, llevarle café, no sé, situaciones, pero realmente, particularmente del análisis del pasado, el ego es un Shakespeare, ¿no? Inventa una historia que no existe y como ya está en el pasado, pues ya la da por hecha, ¿no? En el sentido de, no, debiste de haber hecho esto. No es cierto, no debiste de. Así es la vida, ¿no? Y yo, por ejemplo, me acaba de pasar, tuve un accidente muy fuerte de coche, Sí. cometí una imprudencia. 2, 3 días estuve, y es que si me hubiera venido más temprano, tenía mucha hambre, por eso traía prisa, no había comido en todo el día, ya era muy tarde, y había venido aquí a la oficina y iba ya de regreso y hice un rebase y cometí una imprudencia que se juntó con otra imprudencia y dio el accidente, pero la imprudencia fue mía, ¿no? Ujú. Y sí, debí estar saliendo más temprano, no debí estar dejado. Sí, todos esos pensamientos del ego llegaron a mi cabeza, pero al final dije, mira, ya pasó, aquí sigo, por suerte no afecté a nadie, no es puro tema económico, puro tema material, y ya, vamos a aprender de la experiencia. Y si, por ejemplo, tienes tanta hambre, pide algo, llega a un lugar a comer o simplemente ser paciente y controla tu hambre, ¿no? Tu apetito. O sea, no volver a dejar
que esa situación, ese es lo que yo considero el poder del cambio, ¿no? Que el evento te deje algo, pero que no te deje Sí, tortura, que no te deje trauma, que no te deje un peso, ¿no? Porque siento que muchas veces situaciones en nuestras vidas nos las estamos culpando. Por ejemplo, si perdemos una pareja o algo, y tal vez, un ejemplo, tienes una pareja y le eres infiel, la pareja te descubre y te deja. Y 10 años después, es que no debí haber sido infiel. Ya lo hiciste, ya, déjalo y déjalo ir. Aprende a que no se hace eso ese es en el tema. futuras relaciones. Pero estar y está. Y sí, para mí a veces me puede de la gente, o sea, que le tengo cariño cuando escucho situaciones particularmente ya de años. Es que debí de haber estudiado otra cosa, es que debí de haber buscado trabajo en vez de poner un negocio, es que nada, lo hiciste y ya, y aprendiste, pero ya deja la tortura atrás, porque si no, eso ya cae en un tema conocido como el masoquismo, como un tema de que ya te gusta o estás en el negocio de torturarte y eso ya no va. Por eso te digo, sí ser duros con uno mismo, sí ser duros con uno mismo, pero al final sí buscarle una connotación positiva, una transmutación a nuestras acciones, de decir, venga, ya aprendí y lo dejo atrás. Ya no me voy a torturar con eso, porque el aprendizaje ahí está. No sé si te parezca bien. No, es que todo lo que has dicho me parece impresionante y yo siempre he caído como en esta frase de nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Qué quiero decir con esa frase? Es una frase que decían aquí siempre las abuelitas, no sé si lo dicen allí. No. ¿Me lo Nunca puedes es repetir, tar- perdón? ¿Nunca es tarde? Nunca es tarde si la dicha es buena. No, no le he escuchado. ¿Eso qué significa? Tú hiciste algo en el pasado, lo hiciste algo hace ayer. Bueno, hoy viste que estaba mal hecho, hoy lo haces diferente. Perfecto. ¿Sabes? Nunca es tarde si Exacto. la dicha es buena. Si tú cambias de idea y ayer te estabas arrepintiendo y hoy estás pensando en cómo voy a solucionar esto o le hice daño a alguien, cómo lo puedo arreglar, no pasa nada. Y eso es algo que mucho en estos días he estado pensando en esta frase. Todos nos hemos podido equivocar. Yo en otro momento de mi vida hubiera estado machacándome pero Victoria, ¿cómo te has podido fiar? Pero yo no puedo hacer nada. Es un tema ni siquiera de la empresa, es un tema del gobierno que ha decidido reducir horas. ¿Eso dependía de mí? No. ¿Dependía de mí que lo dijeran justo cuando ha ido a empezar el curso escolar? No. ¿Sabes? No, Entonces, la verdad no. ¿yo qué puedo controlar? Yo, como Victoria, ¿qué puedo controlar? Bueno, pues yo como Victoria lo que puedo controlar es pegarme mis lloraditas, como he dicho, porque es normal decir, ay Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Y luego decir, vale, ¿qué controlo? Pues el escribir emails, pedir más horas, pedir cómo lo podemos reestructurar, qué es lo que podemos hacer, pedir cosas y ver qué puedo hacer, buscar otro trabajo, lo que sea, pero no puedo controlar algo que literalmente está fuera de mi control, porque yo no soy el gobierno de España ni de Cataluña, yo no soy la empresa, yo no soy quien monta las horas. Lo que tú decías, puede venir un jefe nuevo y despedirte. Ujú, No depende de ti. Hay cosas que no dependen de ti y no te puedes machacar por algo que no depende de ti. Y es algo que yo antes hacía mucho, de ay, qué tonta he sido y cómo me he fiado y hay que ver y tendría que haber buscado otras soluciones. Pero es que no puedes adelantarte a los hechos, que es algo que también he tenido que aprender en el camino, Alex. No puedes adelantarte, no, tú no sabías que iban a darte menos horas, no sabías lo que iba a pasar. ¿Te puedes adelantar a eso? No, ¿sabes? sí, sí, sí. Y con el tema laboral, emprendimiento financiero, económico, sí, es muy respetable y es una posición eh, sensata, o sea, de mucha gente que se protege ahorrando mucho y poniéndose muchos límites, pues inclusive teniendo una cuestión financiera amplia, porque quiere tener un colchón para estos imprevistos, ¿no? Por si pierdo el negocio, por si me corren de mi trabajo, por si hay un problema médico, etcétera, etcétera.
Entonces, por ejemplo, yo te platicaba mi situación, que bueno, digamos que fue como una curva, ¿no? Que las cosas fueron bien, construí mi casa y todo, y luego llegan las redes sociales, le afectan mucho a mi tipo de negocio de servicios de Internet. Y, y las cosas me tomaron por sorpresa, ¿no? De las tarjetas de crédito siendo pagadas todos los meses, empecé que no podía pagarlas ya todos los meses, uno empieza a dejar deuda y es una bomba, ¿no? Para en Lo 6 meses ya están al máximo y ya es una bomba, estás pagando intereses, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, cuando tuve esas pláticas, para mí era, por eso digo que muchas veces hay que escuchar, ¿no? Porque las preguntas eran más, pero ¿por qué no tuviste un colchón? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué no dejaste de gastar cuando sucedió? No, sí, dejé de gastar, pero tenía que seguir comiendo, pagando escuelas, poniendo gasolina a los coches, pagando el servicio de luz, o sea, ¿me explico? Entonces, eh, cuando alguien se acerca, alguien está pidiendo tu ayuda, entonces tú como fuerte, tú como en ese momento, sí, el fuerte de esta situación, porque la otra persona llega en un momento que a todos nos pasan, porque nadie somos fuertes eternos, un momento de cierta debilidad, es el balance natural, es el balance natural, tú dar tu fortaleza, ¿no? No tanto, o sea, como hay un dicho muy conocido, ay, ¿cómo es en español? En inglés es beat a dead horse, ¿no? Pero en México se dice hacer leña del árbol caído, o sea, el Sí, árbol en ya está España caído también. y vas a hacer leña, ¿no? Y en Estados Unidos se dice beat a dead horse. ¿Qué es beat a dead horse? Darle palazos a un caballo muerto, ¿no? O sea, ya está muerto, ¿no? Eh, entonces, si alguien se acerca así, créame que lo último que quieres escuchar es por qué no ahorré, por qué no previne, por qué no busqué otro trabajo. Estás en un momento que se dice por ahí lo que ocupas un cierto capacho, ¿no? De perdido ser escuchado. Exacto. Fíjate que yo personalmente no soy fan, con todo respeto, de psiquiatras y psicólogos. Creo que es mejor, por ejemplo, acercarse a un amigo, un familiar. Pero en esencia, ¿qué hace el psiquiatra y psicólogo? Mucho de su labor es escuchar. Sí hace comentarios, sí hace. Yo creo que te pone a pensar, se me hace muy interesante eso. ¿Y tú qué sentiste? ¿Y tú qué opinas? O sea, tú, no yo. Yo no tengo opinión, porque pues, muchas veces ni se conocen. Mm, Llegas a la primera cita con un psiquiatra, un psicólogo, ni la persona no te conoce, te está escuchando por primera vez. Pero se me hace muy interesante que siento que mucho de ir y relajarte y como lo vemos, de acostarte tal vez en algún sillón o algo, es ir a desahogar. Entonces, sí, es bien bonito tener una red de apoyo y, y las redes de apoyo, o sea, la gente que dice, no, pues es que, no sé, que como te digo, hay gente que de plano no tiene red de apoyo. Bueno, pues es tú mismo cultivando, o sea, es la cosecha que tú pusiste, ¿no? O sea, si toda la vida no te interesó sí, realmente desarrollar eso, pues no te puedes quejar ahorita que no tienes a alguien que te escuche. O sea, las cosas son como son. Realmente, ¿no? Hay también situaciones en que te digo, uno tiene sus intereses, tiene todo, y me cuesta mucho explicarle a la gente, es que me dicen, por ejemplo, a mí me han dicho gente ahorita con mi proceso que llevo, que me voy a quedar solo, o sea, me lo garantizan, que voy a dejar atrás a mi familia, que voy a dejar atrás a mis amigos, porque nadie me va a comprender, y les digo, sí, no. O sea, si yo me pongo a hablar de lo que hablo en mi canal, es como si la gente se va a salir de la habitación. O sea, y van a decir, este cuate ya se volvió loco de remate, ¿no? Ahí está en mi canal. Fíjate que me pasó algo bien curioso, no te lo había platicado en privado. Ya ves que en YouTube Studio ujú, no te sale información específica de los suscriptores, pero quien elige compartir públicas sus suscripciones, sí, te sale. sí, sí. Ahora, no te sale, es Juan Pérez de México, no a ese nivel, pero vi un username que incluía el apellido y vi que era una persona que yo tuve, o sea, inmediatamente dije, será él, nombre y apellido idéntico. Ya ves que le presionas y te lleva al canal. Esta persona no tiene canal, esta persona solo tiene un par de videos de su hija, pero es como canal, o sea, decidió subirlo, ¿no? Tal vez para compartirlos con familiares o algo. Ujú, Y se ve el video, aunque no sale él, se escucha su voz y es él. Es una persona que yo en un trabajo hace 20 años tuve, 30 años tuve contacto con, 1996, 29 años. Y para mí fue increíble porque no llegó porque soy yo. Es más, él probablemente todavía
no ha visto, porque para empezar fue en The Alex Show, en el canal en inglés. Ah, Y ahí ya tiene rato que como ya con Tony no grabo, y no hay charlas. Entonces no me ha visto en pantalla. Ha escuchado mi voz y no estoy tan seguro porque estoy casi seguro que me hubiera ya contactado. Pero él llegó así, anónimamente, ¿no? O sea, ¿cómo es la vida de curioso? O sea, esa parte me sorprendió tanto, ¿no? Que alguien que perdí contactos, tuve un trabajo con él, buen amigo en su momento, obviamente ya no supe nada de él, más que se casó y poquitas cosas. Sí, cuando veía gente de ese trabajo preguntaba, oye, se llama Alejandro también, oye, Alex, ¿cómo está? Y yo, esto y lo otro, pues tuvo sus hijas, etcétera. Pero que, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se dan esas situaciones que llega gente de todos lados a tu vida, ¿no? Y entonces él llegó a mi canal, el mensaje que quería dar es eso que me dicen, ¿te vas a quedar solo? No, tal vez quedarme solo si dejo que me domine mis ideas, ¿no? Y que no piense como yo no puede estar en mi vida. Claro que no, no tiene nada que ver, lo mío es mío y es importantísimo, pero yo no soy nadie para estárselo imponiendo a alguien más. Y claro que puedo tener relaciones con gente que hable de fútbol, y por eso yo no tiene nada de malo. Y que hable de Taylor Swift, y que hable de La Casa de los Famosos, y que hable. ¿Qué tiene que ver? Yo me uno a la conversación. Claro, por ejemplo, de La Casa de los Famosos, pues, puedo hablar nada, porque ni siquiera sé de qué están hablando. Pero lo que voy es, no dejemos que nuestro ego nos separe de nuestros seres queridos. Que a veces nos metemos tanto en tanto nuestras ideas que eso nos separen. Porque al final, nadie somos más espiritual que otros, nadie estamos más uh, avanzados que otros, nadie estamos más elevados que otros, nadie estamos en frecuencias diferentes. Por favor, eso es el ego, volvemos a lo mismo, eso es el ego. Estás en tu proceso y puedes tener relación es más, imagínate que tienes un familiar en la cárcel, que bien se puede dar. ¿Qué tiene de malo irlo a visitar y tener contacto igual es tu hermano, qué sé no. yo? Es Nada, que, es que lo más nada. gracioso de esta vida es que todos, absolutamente todos, podemos cometer un error Ya, o un sí, accidente, incluso un accidente, y terminar en la cárcel o en cualquier sitio. sí, el accidente que me pasó, igual algo pasa, mato a alguien, dictaminan imprudencia, igual voy un año a la cárcel, qué sé yo. Mm, Que ahí estoy en la cárcel yo. Y eso sí, significa que ya soy un demonio, eso significa que ya todo el mundo debería, estoy seguro que muchos cortarían relaciones conmigo, ¿no? ¿Cómo voy a ir a visitar a la cárcel? Muchos así piensan. Sí por hay desgracia. gente, Victoria, hay gente, y en España debe suceder también, que aquí, cuando tu nivel económico baja, hubo quienes, un amigo le pasó que bajó muchísimo su nivel y todo, y dice, hubo gente que me dejó hablar porque ya no estoy en su nivel, en su estrato económico, ¿sí ves? O Mm, sea, no estoy ni siquiera en la cárcel, simplemente ya no tengo el mismo nivel económico de ellos, entonces ya no soy digno de que me dirijan la palabra. Perdón, me río, pero se me hace algo, no, no, y no, pasa, ¿eh? Por eso pienso que tantas personas en este mundo quieren tener esa máscara, la máscara del dinero, la máscara de no pasa nada, ¿sabes? sí, Pi- Por eso, por lo que tú dices, porque si no luego te dejan de hablar, ya no eres tan válido, sobre todo para la sociedad, ya no eres tan válido para la sociedad porque perdiste tu trabajo o porque pasó lo que sea en tu vida, o porque bajaste los ingresos, lo que sea, ya no eres tan válido. eres la misma persona, Víctor. Eres Exacto, exactamente la misma persona. Y si yo hubiera caído en la cárcel por este accidente, sería la misma persona que cometió una imprudencia. exacto. Ahora, ¿no podemos cometer errores? Claro que podemos cometer errores. Entonces, por eso inclusive yo me estoy distanciando del juicio. Inclusive, si hay juicios solo a nosotros mismos y es muy leve, como ya dije, no te tortures tanto. Entonces, sí, sí se vale hacerte un juicio a ti mismo, pero el juicio a otros, muchas veces sin saber las circunstancias. O sea, imagínate que tú llegues y un vecino se Exacto. lo está llevando a la policía, no sabemos qué hizo, igual fue en defensa propia, igual, etcétera. O sea, no sabemos, pero el ego, vuelvo a lo mismo, crea una historia. No, míralo, ya no le dije la palabra, bórralo, bloquealo de tu celular porque es un criminal. Ese es el ego, sí, Mm, es el ego. Y, y entonces yo por eso digo, yo no puedo controlar a la otra gente, pero
Lo que sí puedo controlar es no dejar que mi ego me separe de otro tipo. Y entonces, yo por eso mi canal soy muy reservado, no doy mucha información y todo, porque realmente no, digo, llegó este amigo y me hizo pensar, ¿no? O sea, si llegó él, pudiera prácticamente llegar cualquiera, ¿no? Y ni siquiera le conocí ese lado conspiranoico, fíjate, porque no me daba esa impresión. Pero sí, sí tampoco insisto, me han dicho, oye, es que tu familia, no, mi esposa sabe, mis hijos saben, no siguen activamente los canales. En ocasiones le comparto charlas, como la de Luis, que te platicamos tú y yo, se la compartí a mi esposa. Y, pero es hasta ahí donde llego. Y la demás gente por ahí sabe un poco, pero también no se meten. La mayoría de la gente estos temas no les interesa y se respeta. Bien. No soy yo quien convencerlos para que les interese, ¿no? Para mí son temas importantísimos, Víctor. Y para mí Para también. mí son temas cruciales, pero son para mí, que no puedo realmente más que transmitirlo y cuando se me preguntan. Que a veces es con tema de burla, pero ya lo he sabido medir, ¿no? Pero en ocasiones extraterrestres, ok, ¿es para reírnos o es en serio? Porque es importantísimo, importantísimo saber o entender el juego, ¿no? Para mí. Eh, que digo, yo sigo mi proceso, no es que yo ya lo haya entendido, pero para mí es información crítica y es información la que transmito en mi canal. Descubre quién eres. Te estoy dando ahí todo lo que te puedo dar en 3 palabras. Mm. Descubre quién eres. Ah, es que soy un ejecutivo de empresa importante. Bueno, eso es lo que eres para ti. Bueno, está bien, eso es lo que eres para ti. Para mí es otra cosa. Entonces, yo creo que lo que me gustaría, porque yo creo que ya vamos más o menos en tiempo, lo que me gustaría dejar es, hay que ser fuertes, no tanto porque es justo que nos den y dar, sino cuando alguien se ponga en tu camino y pida ayuda, tú puedas dar. Ahora, no significa que necesariamente los vas a poder ayudar, ¿eh? Oye, necesito 1 millón de euros, pues lo siento, no te lo puedo dar, ¿no? Si llega algún amigo o te dice situaciones así, ¿no? Pero imagínate que alguien llegara y si tuvieras tú 500 euros, Victoria, y te dijera, Victoria, estoy en una situación crítica, y tú los tienes y no te afectan y no te quitan ninguna situación. Y los das, pero con una fortaleza de decir, venga, así como yo me atravesé en su camino y lo pude ayudar, así va a suceder. Esa es la real ley del boomerang. No decir porque lo hiciste, No. te va a recompensar el universo como si fuera un banco. No, es porque hiciste lo correcto. O sea, tú hiciste tu trabajo, tú hiciste para lo que eres diseñado. Vinimos a dar. Si recibimos, qué padre. Pero vinimos a dar. Como bien dices tú, vinimos a ayudar a otros. Sí, Mm. totalmente de acuerdo. Pero para dar hay que ser fuertes. Yo me gusta poner la metáfora, no es algo muy positivo, pero de seguro has escuchado cuando se está. Yo porque una vez me estuve a punto de ahogar en el mar y una persona no me ayudó. O sea, no fue ahí a que nos ahogáramos los dos, ahora lo entiendo, ¿no? Pero en su momento se fue a ayudar y me decía, no, dale, dale, dale. Total, salgo yo del mar abierto ahí en San José del Cabo, en México. Imprudencia total haberme metido. Imprudencia total porque me di cuenta que no sé nadar tan bien como yo pensé que sabía nadar. El mar, digo, tú que tienes el mar ahí en Barcelona, hay que tener mucho cuidado, especialmente si entras mar adentro, porque a veces que hay unas fuerzas que te exceden. Y cuando suceden estos, que se está hundiendo un barco y todo, hay una situación que entra nuestro instinto animal de supervivencia, y inclusive entre familia y demás están unos a otros intentando, o sea, usar como flotador. Entonces uso esa metáfora de que hay que ser fuertes. O sea, si tú te vas a aventar a ayudar a alguien que está, es porque tú eres estupendo nadador y traes tu equipo y todo, y tú eres fuerte, tú vas a ir a apoyar, a aportar. Cuando uno se avienta a ayudar y no es fuerte, a veces se está dando un fenómeno muy triste que se da en esas cuestiones de beneficencia y demás, que es como un tema energético, ¿verdad? Que van y realmente están agarrando, en vez de, parece que están ayudando, pero realmente están quitando. Es muy difícil explicarlo, esos temas, ¿no? Que muchas veces cosas que se ven en bancos de alimentos y cosas así, son situaciones energéticamente al opuesto, ¿no? Hay que ser fuertes porque lo natural es tú fuerte, tú estás más, tú das de tu fuerza. Ese es el proceso natural.
Entonces, hay que todos los días trabajar para estar fuertes. Hay que todos los días trabajar porque en cualquier momento se nos puede atravesar alguien. ¿Me ayudas? Sí, porque estoy fuerte. Muchas veces cuando uno se acerca con uno y la persona te dice que no, y no hablo de temas económicos o así, sino es porque realmente estás más, inclusive tú pidiendo ayuda, tú estás más fuerte que esta persona. Sí. Em, Te quería decir, el tema de juzgar, es que yo pienso, mira, desde hace muchísimos años, desde que soy una persona adulta, desde mis 18 20 años, he visto que se juzga mucho cuando hay dos personas discutiendo a la persona que grita, pero tú no sabes por qué está gritando. Tú no sabes lo que le está diciendo la otra persona en el oído para que esa persona esté gritando. ¿Que está bien gritar? No, pero no sabes su situación. Y es algo como que yo he tenido muy claro toda mi vida, el no juzgar las situaciones, el no juzgar que una persona actúe de una forma, actúe de otra, porque tú no sabes ni lo que está pasando en su cabeza, ni lo que está pasando en esa relación, sea la relación que sea de amistad, de pareja, de lo que sea, no lo sabes. O si es una cosa puntual, o no sabes lo que está pasando. Em, las personas que están interesadas en el canal me ha sorprendido gratamente personas que he conocido en trabajos o en sitios así que se hayan interesado por el canal, ¿sabes? De verdad me ha impresionado, porque no me lo esperaba. Incluso hoy una persona me ha dicho, mira, pues yo estoy pensando en abrir un canal de True Crime y tal, pero no sé, si quieres hazlo, se lo he dicho. Cada uno tenemos nuestra esencia, nuestra forma de explicar las cosas, nuestro sentimiento, ¿por qué no probar? Si quieres ayudar a los demás, ¿por qué no? Respecto a las personas solas, hace un tiempo conocí a una persona que está sola, Alex, completamente sola, no tiene familia, no se lleva ni con los padres ni con los hermanos, está solo. Pero también me dijo una cosa, él conoce a personas del trabajo y eso, pero también me dijo una cosa que me impactó. No sé tener lazos con las personas, no sé cómo hacerlo. Y hemos estado trabajando en eso y bueno, a ver qué va pasando. Pero me impresionó porque me lo dijo tal cual. Me dijo, a mí me han pasado ciertas cosas en mi vida que no voy a contar aquí, porque me lo contó en privado, pero me dijo, es que no sé, no sé cómo hacerlo. Y es curioso porque hay personas que realmente no saben cómo tener lazos con otras personas, el mantener esa amistad, ¿sabes? Ujú. Estoy totalmente de acuerdo con el tema de el mar adentro. Yo en vez de pensar en el mar adentro, pienso en la metáfora de la mascarilla del avión. Mm. Si no te pones tú la mascarilla, no puedes ayudar al otro porque te ahogas. Básicamente es que es imposible. Pues desde hace un tiempo, desde que entendí que no tengo que ser la salvadora de todo el mundo, porque antes intentaba salvar a todo el mundo aunque yo me hundiera, em, me pongo la mascarilla, pienso y luego te intento ayudar, pero primero tengo que ponerme la mascarilla, ¿sabes? Y del tema de dar sin esperar, hace poco yo hice eso. Di sin esperar nada, te lo juro. Y ahora que yo me veo en esta situación, veo que esa persona está con ambigüedades de la vida. No le he pedido nada, ha sido esa persona que ha recurrido a mí a través del vídeo que grabé y ha sido como, bueno, lo que tú dices, yo sané, yo lo hice con amor, ya está. No puedo obligar a que la otra persona sienta que me tiene que dar apoyo, que me tiene... No, porque si no, no le sale, yo no voy a obligarle a que me dé económicamente, me dé, ¿sabes? Como yo hice en su momento, no puedes obligar a las personas a que te den, no puedes forzar relaciones. Si esa persona no quiere ayudarte, no quiere, no, no pasa nada, tú sanas y si además de todo hace como que nada pasó, bueno, pues no pasa nada, estamos bien, ¿sabes? Sí, debí haber anotado como tú, pero espero no se me olvide nada. Es que son muchas cosas. Sí, sobre lo que dices, sí, de no juzgar, nunca sabemos, ¿no? Entonces, si la otra persona está gritando, inclusive cualquier situación, no sabemos. La historia que armemos es nuestro ego, ¿no?
mm, Inclusive que nos den los detalles, pero no sabemos, porque no, nadie se puede meter adentro de nosotros. Nadie se puede meter en nuestros corazones. Creemos a veces que conocemos los corazones de la gente, pero nadie se puede meter. Y hay situaciones que haces con la mejor intención y la acción sale mal y míralo, no, lo hice con la mejor intención, salió mal, no soy perfecto. A mí me gusta, tuve un episodio hace mucho de las intenciones. Para mí realmente lo importante más que las acciones, si pensamos, las acciones siempre son en el físico. O sea, no hay sí, acciones, o sea, que no generan un efecto físico. Entonces, para mí las acciones son tus intenciones por tus posibilidades. Por ejemplo, yo estoy en cama, yo no tengo brazos, no tengo pies, no tengo dinero para hacer acciones, para que alguien haga las acciones por mí. Que no valgo nada, no, claro que vales. En tus intenciones, en tu corazón. Entonces, cuando la acción se hace con la mejor intención en tu corazón, eso es lo importante. ¿Cómo salga la acción? A veces que no salen las cosas como uno espera, ¿no? Entonces, inclusive al ayudar gente, lo importante es la intención, lo que hiciste tú, lo hiciste de corazón y ya, hasta mm, ahí, es perfecto. Que si la acción, porque hay veces, créemelo, Victoria, que uno ayuda y la ayuda es insuficiente, porque eso es la apreciación del que recibe, ¿no? mm. Eh, Hay veces que uno, por ejemplo, una ayuda económica, pues uno da lo que se siente cómodo, etcétera. Era eso. Sí, era eso, discúlpame. ¿Necesitas más? Ve y pide a alguien más. Ah, Porque era eso. definitivamente, no, un ejemplo, ¿no? Es No, un no, ya, ejemplo, pero pero no porque lo entiendo. haces de corazón, pero tampoco volvemos, porque no somos, es un tema del ego y es un Mm, tema, un programa que somos los salvadores del mundo y luego se quiere el masoquismo, que es el inverso, que es yo me desprendo de todo, yo estoy en la calle muriéndome de hambre, pero ayudo a todo el mundo. Eso no va por ahí. Sé no, fuerte y ayuda. Y si no tienes absolutamente nada que ayudar, y no todo es dinero, ayuda emocional, ayuda a algo físico, tienes tus intenciones, esas no cuestan. Y esas puede estar postrado en cama, enfermo, y desearle a todo el mundo, que haya un cambio, por ejemplo. Y créeme, tiene un efecto. Si todos los corazones de la humanidad estuvieran llenos de esa intención, este mundo, esa es la 5D para mí. Esa es la sí, 5D. Pero entonces muchos me dicen, ¿por qué mencionas tanto a los niños en África? Porque es el caso más extremo. O sea, claro. quien nace y muere a los 7 años, se mueren 10.000 niños al día en África de hambre, que aparte morirse de hambre es como ahogarse en el mar, así tal cual. Se te va el oxígeno y en ese proceso que te estás muriendo, minutos duras ahogándote. Entonces, no es una muerte que te duermes y ya no amaneces. No, no, es horrible, horrible. Y, perdón, pero la intención en mi corazón es que eso se solucione. Y no que yo sea muy bueno, perdón. O sea, porque estoy siendo transparente nada más. Esa es la intención. Este mundo tiene que cambiar de fundamento. Por eso Mm, cuando me dicen, en la 5D va a haber dinero cuántico y me voy a llevar mi coche, es que lo estás viendo por donde va. Porque si piensas que son los problemas del mundo, si piensas que se trata solo de elevarse y que este mundo va a ser otra frecuencia, yo por eso la New Age no estoy de acuerdo prácticamente. O sea, cuando se maneja que esa es la 5D es que ya no se mueran niños en África, ni que ya no haya guerras, y que nos veamos como hermanos y que aprendamos que todo se trata del amor y de la armonía y entender que literal somos una familia y sí, ni siquiera se acaba aquí esta familia, es un planeta tenemos hermanos en muchos lados. Entonces, para mí eso se puede en las intenciones, pero es cuando escucho facciones religiosas que dicen, no, son las acciones, porque puedes tener la mejor intención, pero no hiciste nada. Ah, ¿tú cómo sabes? Las intenciones, fíjate, son espirituales. Tú puedes desearle lo mejor al universo, es una intención de lo más alto y armónica que existe. Y es una luz que sale de tu pecho así. Y es increíble, créeme. Y no hiciste una acción en el físico. Pero hay quien dice, no, no, hablas con gente religiosa, ¿no? Párrocos y dices, no, 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 pero a ver, 10% tienes que donarle a la iglesia para que Roma esté tapizada de oro, no se sabía, ¿no? Que la ciudad de Roma está tapizada, o sea, tiene búnkers llenos de lingotes de oro del Vaticano. Entonces, es de las cosas que no entiendo en este mundo, ¿no? Las acciones van a venir consecuencia de las intenciones. Deseémosle lo mejor a todos nuestros hermanos, no solo humanos, sino a todo el universo, que tu corazón se llene de armonía y de amor. Eso es lo mejor. Y créeme, en tus posibilidades, tus acciones lo van a reflejar. Si tienes mucha pasta,
vas a hacer muchísimo y vas a hacer acciones energéticamente armónicas. mm, Pero muchos de estos que donan para deducir impuestos, para la relación pública, para que su foto salga en el periódico, lo hacen con la intención inclusive, no, yo este dinero yo lo quisiera, yo no quiero dar un euro aquí, ¿verdad? Y ya la acción es poco armónica. Se ve, parece buena, ¿verdad? Los Bill Gates y todos estos. No sé si está quedando un poco claro lo que quiero decir, sí, que sí, no. sí. O sea, Para mí lo que estás es, diciendo es donar diciendo tu nombre, para que quede constancia y lo pongan en la pared de tal, claro. tal, tal, ha donado tanto, Inclusive por el puro ego. esta persona que acabo de mencionar, tú Ujú, lo buscas en Wikipedia, en Google o algo, y cómo viene, perdón, se me fue la palabra, ¿cómo se le dice a los que se la pasan donando? Filántropo. ujú. Ese es un nuevo puesto. Y créeme que no veo los corazones de las personas, pero es bien clarito que sus intenciones no, No no, son buenos. no, exacto. Entonces, las intenciones. Entonces, cuando alguien se te presenta, ya, perdón que ya quiero llegar a la idea, y tú haces esa intención y tú, no importa si es dinero, tiempo, un consejo, escuchar, oye, me acompañas a un trabajo, me acompañas a algo, o me escuchas, o oriéntame, algo que fuera. Lo Mm, haces con esa intención, créeme que es armónico, es como si fuera música, así que llegan, es lo más armónico. Luego lo haces que porque es mi amigo y no quiero que se enoje y yo no quiero hacerlo, pues estás echando a perder una bonita acción. Algo tan bonito que podía salir como música o hermosa, ya salió desafinado, ¿no? Ya salió. Y si la acción en el físico se ve positiva, porque venga, te mando 100 euros, ándale, suerte. Hazlo de corazón. No lo hagas enojado, no lo hagas de por qué me buscó a mí, no lo hagas de venga, ponte a trabajar. No, no juzgues, no. Tú, 100 euros es oro puro. Por eso alguna vez, y voy a mencionar a Angelito, me platicó que salió de un gimnasio y una persona de los llamados de la calle, no gente que no tiene casa, no sé el término en España, homeless en inglés, y le dio 50 pesos mexicanos, ¿no? Era todo lo que traía. Y dice que esta persona fue increíble su reacción y todo. Y le dije, claro, Angelito, ¿sabes por qué? Porque esos 50 pesos, haz de cuenta que salieron aquí en tu corazón, así tal. Y es oro, es como si le hubieras dado oro puro, así tal cual. mm. Entonces, y un millonario tal vez manda a África 100.000 euros o qué sé yo. Pues llegaron como, sí, es la parte que quiero. Por eso este Sí, mundo, te digo, para mí se arregla de fondo, todos los problemas. Esta realidad no es así, no debería ser así. Esta realidad no debería, nadie está pasando problemas médicos, esta realidad nadie debería estar pasando problemas económicos, y esta realidad nadie debería estar pasando problemas emocionales, ni mucho menos. Esa es la 5D, esa es la 5D. Insisto, cuando escucho dinero cuántico, no sé, dinero lo inventaron los que están aquí. Eso créanme no es universal, ni mucho menos. Eh, pero bueno, Victoria, yo te agradezco mucho. Se me hace que me pasaron dos, tres situaciones que me mencionaste, una disculpa, porque eran varios temas que dijiste. Y sí, perdón, la mascarilla es perfecta metáfora. Creo que es mucho mejor que la mía. La mascarilla es perfecta. Tú fuerte, luego ayuda. mm, No andes ahogándote, póngansela, sino, para que luego te desmayes y alguien te la ponga a ti, ¿no? O sea, exacto. tú fuerte, porque fuerte es como puedes ayudar. Entonces es casi como un deber universal, estar fuertes, porque en cualquier momento puede ser necesitado a alguien que lo ocupa más que yo, Mm. porque es esa transferencia natural, fortaleza a alguien, no le quiero llamar débil, menos fuerte que yo, más en necesidad que yo. Yo pienso que yo mucho tiempo de mi vida he sido como la persona que se desmayaba por intentar ayudar a todo el mundo. Por eso tuve que hacer el cambio, porque era como, ¿a quién ayudo? ¿Y a quién ayudo? ¿Y a quién ayudo? ¿Y qué pasaba conmigo? Que me desmayaba. Exacto. Pero tu intención era positiva, pero digamos que, porque también tal vez es algo Virgo, porque también igual, yo tuve que quitarme esa idea de que me correspondía o etcétera. Sí. Y a veces también en esa idea sientes que como vas descubriendo cosas, te corresponde informar a tus seres queridos y amigos. Y me costó mucho entender que no me corresponde.
que realmente esto es un descubrimiento. Ahora, hay alguien quien diga, pues ¿para qué pusiste los canales? Es totalmente diferente. Yo a nadie estoy llamando en los canales. Como mi amigo que llegó después de 25 años, 29 años, él llegó solo. Mm. Yo no lo llamé. Entonces, eso es muy diferente presentarlo así como si fuera una estación de radio y cada quien decide si escucha la transmisión o no. Por eso yo les digo, aquí les doy todo. Quien decide escuchar. Y, y, y lo que a veces recibo es como esos comentarios que te decía de, no, estás totalmente equivocado, es así, o sea, por eso les digo muchas gracias, pero si no entiendes que esto es un sentir, que no me puedes mover un centímetro porque esto viene de adentro, no es que esté bien, no es que sea cierto, no es que tu ego lo va a validar, tu mente no lo va a validar. Puede que sí, puede que no. Hay muchos que coinciden conmigo, hay muchos que están en desacuerdo conmigo. Lo respeto, pero no me van a mover un centímetro, porque yo ya me dejé, ahora sí que ir como en el mar otra vez, y en vez de estar nadando en el mar, fui a abrir los brazos y dije, llévame, mar. Entonces, alguien me va a querer jalar el brazo y decir, no, es por acá, no le voy a decir gracias. Donde diga el mar, ahí es para mí. Entonces, bueno, no sé si quieras agregar algo más. Yo te quiero decir que cuando empecé este camino del autoconocimiento, además yo sentía la responsabilidad de salvar a los demás porque yo ya sabía algo, lo que tú estabas comentando, hasta que después de mucho tiempo me di cuenta de, no, no puedo salvar a la gente que no se quiere salvar. Salvar en el Lo aspecto cual de, está perfecto, lo cual está claro, pero perfectísimo. yo lo veía en el aspecto de esa persona está sufriendo, se siente frustrada, pero quiere seguir en su zona de confort. Entonces, yo no puedo salvar a alguien que salvar de esa zona de confort, sacar, como le quieras llamar. Si esa persona quiere seguir estando en esa zona de confort, no puedo, porque estoy luchando contra corriente y yo me estoy desgastando en algo que no tiene sentido porque da un paso para adelante, tres pasos para atrás, porque es más cómodo estar sentado en su zona de confort, aunque esté llorando y aunque se sienta mal y aunque el mundo se le venga encima. Porque yo he conocido a muchas personas así, Alex. Entonces es como, no, hasta aquí llegó, yo me ocupo de lo mío, si alguien me pide ayuda, yo le voy a ayudar con todo mi amor y con todo mi corazón, porque también para eso tengo el tema de las sesiones y todo, pero si alguien no quiere ayuda, yo no puedo luchar contra corriente, ¿sabes? Mm. Y me costó Sí, entender eso. prácticamente lo mismo. Es lo mismo. Yo también sentí que por esa información que fui adquiriendo me correspondía. Sí, Y luego tuve que entender, me llegó intuitivamente, pero no fue algo que pensé o que maduré, no es lógica. Me llegó adentro, no, no te corresponde. A exacto. nadie le corresponde, es más, no hay es que no hay un salvador, etcétera. Esas ideas, esto es una decisión. Por eso estoy en desacuerdo, perdón que meta algo muy elevado, muy fumado, de estas ideas que las 5D es para algunos y muchos se van a quedar atrás, y luego algunos lo ponen como que va a ser el infierno, así los que se queden en el Ujú, materialismo. Es una decisión, no opera así el universo, ¿no? Me llegó algo a mí, y no que yo sea elevado, y mucho menos, por lo que me llegó es tú tranquilo, porque no opera así el universo, opera así la tierra, opera así exacto. el humano, opera así el juicio, opera así la justicia, porque es algo justo, ¿verdad? Nosotros ya cambiamos, y ellos que no quisieron cambiar, que se queden. No, el universo no opera así. El amor del creador es infinito y sin condiciones, sin juicios. Nos cuesta tanto esa parte. Sin juicios. Estoy en una cárcel, ¿soy amado, creador? Sí, sí eres amado. Sí, igualito que nosotros dos y todos los que nos escuchan. Igualito. Y es infinito ese número. Entonces, una vez que nos dejamos ir al amor del creador y que entendemos la creación, entendemos que tantas cosas aquí son humanizadas. Entonces, quien ahorita esté y vea este video y se ría de nosotros y diga, estos están locos de remate y yo voy a estar con mis cuentas de banco y pensar en mi nuevo coche y no me interesa pensar en que si soy extraterrestre o no, o que soy verdaderamente, yo soy un humano y voy a disfrutar esta vida porque muriéndome no sé qué va a pasar. Es perfecto. Esa es su posición ahorita. El único que lo puede cambiar es esa persona. Ujú, Porque al final el efecto que podemos tener es exclusivamente nosotros mismos. Entonces, hay quien luego te lo voltea y te quiere enjuiciar y decir, ah, eso es egoísmo. O sea, nada más te importas tú.
¿Tú qué sabes de mi corazón? ¿Tú qué sabes de mis intenciones? ¿Tú qué sabes si yo no le deseo bien no nomás al planeta Tierra, a todo el universo? Pero no me corresponde cambiarlos. Es como mandar una luz, pero a mí no me corresponde si esa luz llega, o esa luz tiene un efecto, o esa luz genera un cambio. Entonces, yo hago mi canal porque me expreso y especialmente, digo, aprecio mucho las charlas y los invitados y estas conversaciones las aprecio muchísimo, pero en mis cápsulas es donde yo, cuando es un tema que me inspira, me expreso. Y para mí es mi manera de dar mi ridículo, pequeñísimo granito de arena, que quien quiera escuchar un sentir, quien quiera escuchar algo que yo lo que les garantizo es que viene dentro de mí. No les garantizo que es correcto, no les garantizo que es verdad, no les garantizo que les va a interesar, no les garantizo que sea divertido. Lo que sí es que lo que les digo ahí, nada es agenda, nada es inventado, nada es, lo digo por una razón. Por eso a veces suena tan extraña las ideas que tengo y tan poco de esta tierra, porque son sentires, porque son sentires. Y como bien dices, quien quiera compartir contigo, Claro, que los vea y que no los vea, que no es obligatorio. exactísimo. Y Y es cada uno, perfectas ambas cosas. Son exacto, y que perfectas cada ambas cosas. uno explica bajo su experiencia, bajo su sentir, bajo su camino, que también eso es muy importante, respetar el camino de cada uno y que cada uno es diferente en el buen aspecto, no tenemos que ser clones. Y agradecerte, Alex, esta charla, me ha gustado mucho. Si quieres Muchas decir gracias, alguna no, cosa muchas más. gracias a ti. No, no, date las gracias. La verdad disfruto mucho charlar contigo y bueno, próximo vamos a tener otra charla con otro invitado, entonces vamos a ver cómo nos va con esa. Y, y agradecerte mucho, porque sí es, es natural que sigamos platicando y tengamos estas charlas porque me siento con una armonía muy grande contigo y aunque no puedo saber tú qué sientes, me da la impresión que tú también disfrutas mucho estas charlas igual que yo. Sí, yo te tengo que agradecer también que formes parte de la red de apoyo y que me escuches y que me atiendas y lo que tú dices, simplemente escuchar, sin juicio, sin nada, escuchar. Es tan valioso, Alex. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ti y un saludo a toda tu audiencia y muchas gracias, disfruté mucho la charla. Gracias, Alex. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo, me honras. Que tengas un gran día.